Ahora sí que está grabando. Hablamos entonces de agua. Todas estas huevadas me las salto. Esto en realidad yo lo había puesto. Díganme si lo entendieron en su momento o si quieren que se los explique. El tema de qué es un enlace covalente y qué es un enlace iónico, ¿sí? En realidad más que nada para el contexto, porque cuando uno va y lee dice, bueno, el agua se une, los átomos de hidrógeno están unidos al oxígeno en el enlace covalente. Voy a decir, ¿qué puta es el enlace covalente? No me acuerdo nada de la secundaria, ¿sí? O sea, o no lo vi en la secundaria, porque también puede pasar que no lo hayan visto. ¿Esto se lo acuerdan? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Perfecto, tal cual. Entonces, en el enlace covalente, fíjense cómo se comparten los electrones y ambos se benefician de ese compartir. En cambio, en el enlace iónico, uno le chorea los electrones al otro, ¿sí? El que es más potente le roba los electrones al otro. Y entonces se forman iones. ¿Se acuerdan qué es un ion? Que también lo vimos. Igual ahora más adelante se lo voy a volver a nombrar. Pero ¿se acuerdan qué implica que algo sea un ion? Sí, no. Explícamelo de nuevo. Bueno, perfecto. ¿Qué es un ion? Es un átomo. Los iones son átomos que tienen carga, ¿sí? Están cargados de manera positiva o de manera negativa. Eso es un ion. Justamente porque hubo algún proceso de transferencia de electrones hacia un lado o hacia el otro. Entonces, los iones que tienen carga positiva, ¿sí? Es porque el núcleo, que es donde están los protones tienen carga positiva, protón. ¿Se acuerdan que esto se los dije? Entonces, química general. Los átomos están compuestos por protones, por electrones y por neutrones. El neutrón no pincha ni corta porque justamente como la palabra lo dice, es neutro, no tiene carga. Los protones están en el núcleo, los electrones flotan en las nubes electrónicas, ¿sí? Por eso nosotros cuando dibujamos los átomos los dibujamos así. Estas rayas que hacemos son los electrones que... Ah, puede ser que no esté compartiendo pantalla, qué pelotuda. Ahí voy. Ahí voy. Ah, porque saqué el dibujo, ella está grabando y no, graba en la nada, porque básicamente como no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí, ahí está. Esto, que les estaba diciendo entonces. Voy de nuevo. Enlace covalente versus enlace iónico. El enlace covalente, decíamos recién, es el que se comparten acá los electrones, ¿sí? Los dos salen ganando. El enlace iónico, uno le roba los electrones al otro y se forman esto que son los iones, ¿sí? ¿Qué les decía yo que es un ion? Un ion es un átomo que está cargado, que tiene carga positiva o carga negativa. La carga acá, la carga positiva, porque los iones que están cargados de manera positiva, ¿por qué están cargados de manera positiva? Porque justamente el otro
átomo le robó los electrones. Lo que les estaba diciendo es esto. Vieron que cuando nosotros dibujamos átomos o cuando ven dibujitos de átomos, los dibujamos así, el centro y estas como rayas que hacen referencia a los electrones. Los electrones se mueven, giran alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces, las cargas positivas, tipo órbitas, ¿sí? Se llaman así, órbitas electrónicas. El protón, entonces, que está en el núcleo, tiene carga positiva, y los electrones que están en la superficie, que están en las nubes electrónicas o en las órbitas, tienen carga negativa. Según si a vos te sobra o te falta electrones, tenés una u otra carga. Si te faltan electrones, no podés neutralizar, digamos, la carga del núcleo, ¿sí? Entonces, si no podés neutralizar las cargas del núcleo, quedás cargado de forma positiva. Todos los átomos que están cargados de manera positiva, ¿sí?, son iones positivos y se llaman cationes. Catión sodio, catión potasio, catión calcio, los van a leer así. Todos estos son iones, son átomos que están cargados de manera positiva. ¿Por qué? Porque tienen más protones que electrones. Les sobran protones, entonces como les sobran los protones, vos no podés neutralizar las cargas, ¿sí? Y quedás cargado de una manera o de la otra. En este caso quedás cargado de manera positiva. Del otro lado de la bandera tenemos a los iones negativos. ¿Qué pasa con los iones negativos? Tienen exceso de electrones. Como los electrones tienen carga negativa, estos átomos quedan cargados de manera negativa. Todo lo que está cargado de manera negativa se llama anión. Anión cloro, por ejemplo, que es uno de los importantes. Estoy pensando en algún otro con carga negativa. Acá me faltó ponerles los protones de hidrógeno, ¿no? Como importante. Hay más aniones en este momento, así que importen para la carrera, no me lo estoy acordando, pero todo lo que tenga carga negativa, entonces se llaman aniones. Esto que están viendo acá, ¿sí? Los cationes y los aniones circulan así en sangre, ¿sí? En los líquidos corporales nuestros, nosotros tenemos iones. Y como les puse en el material de pH, lo que nosotros miramos en el medio interno de los pacientes, cuando mandamos a pedir un medio interno, se nos informa así, de esta manera: sodio, potasio, cloro, como aniones o cationes. Y yo lo que tengo que entender es que eso tiene un balance en nuestro cuerpo, ¿sí? Hay una cantidad de potasio, hay una cantidad de sodio, hay una cantidad de cloro, y yo lo tengo que respetar, ¿sí? Es importante respetarlo, justamente porque tiene que ver con muchas cosas que después también vamos a ver a medida que avance biología. Tiene que ver con las cargas de las membranas, ¿sí? Tiene que ver con el pH también, con la composición de los líquidos corporales. Entonces yo lo tengo que respetar. ¿A qué me refiero con respetar? Siempre que yo voy a poner una solución endovenosa, siempre que le voy a poner al paciente una vía y le voy a pasar una solución, tengo que tener en cuenta que tengo que mantener ese balance. Obviamente, después miren lo que les dejé en el material extra de agua,
hay soluciones que bien, no capaz que los profes de práctica o eso ya les hablaron de todo esto, nosotros lo vamos a ver cuando veamos fundamentos juntos. Hay soluciones que ya vienen armadas de esa manera, que digamos son soluciones que respetan los iones y las concentraciones de esos iones en nuestro cuerpo. Entonces, cuando vos le pasás esa solución al paciente por vía endovenosa, ya sabes que no estás haciendo cagadas, ¿sí? Que le estás manteniendo las concentraciones. Ahora, a veces hace falta pasarle a los pacientes potasio, por ejemplo, ¿sí? O cloro, porque lo perdieron, porque no lo tienen, porque están desbalanceados desde ese lugar. Entonces es importante que entiendan el concepto de ion. Solo simplemente porque van a trabajar todos los días mirando medios internos. Bueno, rapidito así por arriba, ¿cómo está compuesta entonces la molécula de agua? La molécula de agua está compuesta... Una aclaración que no hice, creo, la otra vez, pero que hago ahora. Diferencia entre átomo y molécula. El átomo es la mínima unidad existente en la naturaleza, ¿sí? De algo. Eso es un átomo. La molécula es la conjunción de átomos, ¿sí? Entonces, por decirles una cuestión, la molécula sería el rompecabezas y los átomos serían las piecitas del rompecabezas. Depende qué cantidad de átomos tiene la molécula, ¿sí? Es como la cantidad de piezas por las que está compuesta el rompecabezas. En este caso, la molécula de agua tiene 3 átomos. 2 átomos de hidrógeno, que son los que están acá abajo, y fíjense que están cargados de manera positiva, y un átomo de oxígeno. ¿Y cómo se van a unir estos? A través de 2 enlaces covalentes. Cada hidrógeno se une al átomo de oxígeno a través de un enlace covalente. Entonces fíjense que acá se están prestando los electrones. Esto creo que se los expliqué, no es para que lo sepan, o sea, para que lo rindan en el parcial, simplemente para que sepan por qué esto es así. En la naturaleza, los átomos y las moléculas buscan, en realidad los átomos, ser estables. ¿Qué quiere decir ser estables? Poder existir, ¿sí? Y estar como en calma, en paz. Eso en los átomos se logra cuando el átomo se parece al gas noble que está a lo último de la tabla periódica. Los elementos más estables de la naturaleza son los gases nobles, que en la tabla periódica están acá, al final. Y esos gases nobles tienen cierta cantidad de electrones y de protones. Entonces, cuando los átomos reaccionan entre sí, lo que buscan desde el lado de la estabilidad es parecerse a ese gas noble que está en la misma línea que ellos. Esto se veía en la secundaria, o hasta donde yo sé, yo lo vi en la secundaria, que es toda la pelotudez la pelotudez, dice ella, es bastante importante, de la teoría electrónica y las casillitas que van llenando los electrones y no sé qué más. Es re complejo, yo no me voy a meter con eso, simplemente para que sepan por qué se prestan electrones. Se prestan electrones porque ambos intentan alcanzar la estabilidad y que no la pueden alcanzar de otra manera que no sea prestándose los electrones, ¿sí? Y dada esa situación, entonces, del presti-presti de electrones, fíjense que al oxígeno le sobran, estos electrones que están acá, le sobran electrones que no están formando parte del enlace covalente. Esos electrones, como les decía, espérenme que me están tocando el timbre, bánquenme
2 minutos.
Chiquis, le doy a mi amiga el perro ¿cómo es esto? Que acaba de llegar y vuelvo. Mil perdones. Ya vuelvo. Armen su mate o algo y seguimos.
Disculpen, cielitos, ahí volví. ¿Están o se fueron? Se fueron a hacer mates y esas cosas. Yo encima dejé grabando, después de tener que editar este video. Si están, pónganme sí, estoy. Sí, estamos. Re Guardián Bartolo, dice la otra. Sí, hizo un quilombo. Ladra. Que no podés más. Genial, bueno. Seguimos entonces. Bueno, les decía que entonces estos electrones, ¿no? Que no forman parte del enlace covalente del oxígeno, ¿qué va a pasar? Acuérdense que los electrones son potentes, tienen bastante fuerza. Esos electrones van a hacer fuerza, ¿sí? Que quedan sueltos y van a generar una densidad electrónica, se llama así, negativa de ese lado de la molécula. O sea, todos los electrones que le quedan sueltos al oxígeno, que no están agarrados en el enlace covalente, se amontonan en esta parte de la molécula y cargan, entre comillas, a ese sector de la molécula de carga negativa. Y de este lado de la molécula, como no hay electrones, porque los únicos electrones que tenían los hidrógenos están formando parte del enlace covalente, queda como una ligera carga positiva, ¿sí? Que es lo que ven acá en la imagen más grande. Entonces, la molécula de agua tiene dos polos, un polo negativo y un polo positivo. ¿Eso por qué es importante? Porque a través de esos polos, la molécula de agua va a poder interactuar con moléculas que estén cargadas, ¿sí? Por ejemplo, el sodio, la molécula de agua, para disolver el sodio, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Como el sodio tiene carga positiva, lo que va a hacer es encararlo desde el lado del oxígeno. Entonces las moléculas de agua se van a disponer así, desde el lado del oxígeno, y van a rodear al sodio, para que el sodio se disuelva en agua, ¿sí? Esa es la idea, de que entiendan que hay una parte negativa y una parte positiva de la molécula, que es esto que yo les dejé acá, ¿sí? Termina siendo como si fuera una pila que tiene una parte positiva y una parte negativa. Pues esto me lo salteo porque la verdad es que no viene al caso. Y acá, importante, el enlace puente de hidrógeno. Ya vamos a ver que existen otros tipos de enlaces en la naturaleza, pero el enlace puente de hidrógeno, ¿por qué es importante? Porque le da al agua todas las propiedades que tiene, que las dejé escritas en el material y que las vimos. Todo lo que el agua puede hacer es gracias al enlace puente de hidrógeno. Entonces en biología el enlace puente de hidrógeno es como ¡guau! ¡Qué importante! ¿Qué es un enlace puente de hidrógeno? El enlace puente de hidrógeno se arma. Esta es una molécula de agua y esta es otra. El enlace puente de hidrógeno se arma entre el hidrógeno de una molécula, por algo se llama puente de hidrógeno, y el oxígeno de la otra, ¿sí? Fíjense que acá están las rayitas en el medio. Entonces, entre el hidrógeno de una molécula de agua y el oxígeno de la otra. Es lo que las une moléculas de agua entre sí, ¿sí? Acá lo mismo, esta es una molécula de agua, esta es otra. El enlace puente de hidrógeno se está dando entre el oxígeno de una molécula y el hidrógeno de la otra. Esto que está acá en el medio, entonces es el enlace puente de hidrógeno, que yo les decía que siempre se escribe así, de manera cortada, por nomenclatura internacional. Si vos le pones un palo, estás indicando que eso es un enlace covalente, y el enlace puente de hidrógeno no es un enlace covalente, es un enlace de otro estilo que no viene al caso, ¿sí? Así que siempre que lo escríbanlo así como entrecortadito.
Y esto no interesa. Justamente el enlace covalente lo que le da al agua, a las moléculas de agua, es la elevada cohesión. ¿Qué quiere decir cohesión? Fíjense acá en el dibujo. Cohesión es que las moléculas de agua se lleven bien entre sí. Es la unión entre moléculas de la misma especie o estirpe. En este caso, molécula de agua con molécula de agua. Eso es cohesión. Adhesión es unión entre moléculas distintas. Molécula de agua con otra cosa. ¿Sí? Puede ser con qué sé yo, vidrio, con glucosa, con otra cosa. ¿Sí? Entonces, el enlace puente de hidrógeno, esto es lo que yo quiero que entiendan, que gracias al enlace puente de hidrógeno o por culpa del enlace puente de hidrógeno, la molécula de agua tiene todas estas propiedades que ven acá. Elevada presión de fusión, elevada presión de ebullición, elevado calor de Wagner, todo eso es culpa del enlace puente de hidrógeno, ¿sí? Que estas no las voy a tomar, es simplemente como para que vean lo que es la molécula de agua y las cosas que genera la molécula de agua en la biología, ¿sí? Y lo distinta que es la molécula de agua de las demás y lo que permite también en la vida biológica, ¿no? De esto, para no tampoco hacerla tan larga porque quiero explicar presión osmótica y eso que es lo que más interesa. ¿Quieren que les explique algo en particular? Por ejemplo, tensión superficial. ¿O lo entendieron? Bueno, le he hecho un repasín. Perfecto. ¿Qué es la tensión superficial? Los libros de física definen a la tensión superficial como la fuerza que hay que hacer para expandir un líquido, plin, plin, plin. Esa es como la definición técnica. Ahora, si vos lees eso no entendés nada. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Explicado desde la criollada, lo siguiente. Yo tengo que entender que cuando yo tengo agua en algún recipiente o en algo que la contenga, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, acá. Yo tengo agua en este vaso. ¿Y qué pasa cuando yo lleno el vaso con agua? ¿Vieron que noto como que hay un límite? O sea, que el agua termina en un lugar y empieza el aire. ¿Sí? Esa película finita que yo puedo ver que existe se forma a partir de la tensión superficial. En el medio, en el centro, ¿no? del agua, del contenido de agua que yo tenga, que puede ser también el océano, lo que sea, yo acá se lo estoy dibujando en un tarrito como para que se entienda. En el centro, las moléculas de agua que están en el centro están formando enlaces puente de hidrógeno con todas las vecinas, ¿sí? Entonces, al estar formando enlaces puente de hidrógeno con las vecinas, las moléculas están como calmadas, como tranquilas. Acuérdense que siempre que estamos hablando de moléculas o de cosas químicas, las moléculas son reactivas. ¿Qué quiere decir que sean reactivas? Siempre están intentando hacer algo, juntarse con otras, desarmarse, armarse. Siempre están intentando moverse. Las moléculas de agua no son distintas, tienen movimiento propio. Entonces, cuando están en el centro, al estar armando enlace puente de hidrógeno con todas las vecinas, están como quietas, como calmadas. Y la energía que tienen está como planchada. Ahora,
En la superficie, fíjense que en la superficie las moléculas de agua para arriba no tienen nada, ¿sí? Hay aire, ahí no pueden armar enlace puente de hidrógeno. Entonces estas moléculas están como esperen que no me sale la palabra, expuestas a la fuerza, al tironeo que les hacen las moléculas vecinas, sobre todo las que están abajo, ¿sí? ¿Qué intentan hacer las moléculas de abajo? Traerse a estas moléculas de la superficie constantemente hacia el interior para disminuir la fuerza, ¿sí? La tensión justamente que hay en ese líquido. Estas moléculas que están arriba, al faltarle enlaces, fíjense que acá lo graficamos bien, fíjense la cantidad de enlaces que tiene esta, por ejemplo, esta que está acá, y esta le faltan enlaces. Entonces, esta molécula no está quieta del todo. ¿Qué va a intentar hacer la naturaleza? Que esta molécula se venga para acá, para el centro, para que se quede quieta. Eso entonces se grafica o se visualiza cuando las moléculas de agua de alrededor tironean de las moléculas que están en la superficie para que vengan, acá se los puse, para que vengan hacia abajo, para que las acompañen hacia abajo. Esa fuerza que hacen las moléculas del interior para traer las moléculas de la superficie hacia el interior se conoce con el nombre de tensión superficial, ¿sí? Las moléculas lo logran a veces, pero automáticamente se vuelve otra para arriba. Entonces otra vez tienen que tironear. Cuando logran traerse esa, otra se vuelve para arriba y así constantemente. Eso nosotros no lo vemos, pero existe. Y es justamente esa tensión superficial, ese tironeo de las moléculas del interior sobre las moléculas de la superficie, lo que hace que el agua tenga forma, ¿sí? Que tenga un límite, que yo solo pueda ver al límite. Miren acá, ¿ven? Acá está descrito. Ahí se forma el límite. ¿Vieron que pueden apoyar la mano sobre ese límite del agua? Y después podés hundir la mano, pero como que podés ver y tocar el límite de la superficie del agua. Bueno, ese límite está armado por la tensión superficial, que puede parecer una pelotudez, pero esa tensión superficial, por ejemplo, es la que arma, ¿ven?, las gotas de lluvia, porque las moléculas tironean hacia acá, hacia el interior, y entonces terminan haciendo que las gotas de lluvia tengan forma redonda, por ejemplo, por decirles una cuestión. Es también la responsable, la tensión superficial, de un fenómeno que se conoce con el nombre de capilaridad, que habrán hecho en el colegio, el experimento del papel secante y el germinadero, que le ponías el papel secante y el agua subía por el papel hasta la superficie. Lo pueden hacer con una servilleta también si quieren. Ese fenómeno de capilaridad está dado por la tensión superficial. Y lo más importante de la tensión superficial, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos respiratorio, es qué pasa con esa tensión en el alvéolo, ¿sí?, en los alvéolos respiratorios. ¿Cómo hacemos los seres humanos para vencer la tensión superficial y permitir que nuestros alvéolos estén abiertos para poder respirar? ¿Sí? Eso es algo importantísimo, porque justamente hay patologías derivadas de la falta de no poder vencer esa tensión superficial. Hay toda una explicación que después, más adelante, se las voy a dar. ¿Se entendió más o menos tensión superficial? Lo pueden explicar con sus palabras como les salga, ¿sí? No hace falta que lo digan de manera técnica.
Simplemente quiero que tengan el concepto para cuando hablemos de en respiratorio entiendan lo que va a pasar ahí. Sí. Es exactamente. Es eso. Sí, es eso. Así. No, justamente. Tal cual. Tal cual. Son las propias moléculas de agua lo que generan. Sí, total. Totalmente. Hay otros. Tal cual. Le falta. O en realidad están sujetas a la fuerza que les están haciendo las de abajo. Hay otros líquidos que tienen tensión superficial, no solo el agua. La tensión superficial es una medida de fuerzas físicas, y hay un montón de líquidos que tienen tensión superficial. Nosotros no lo vemos porque no estamos estudiando esas carreras, pero a ver, el mercurio también tiene tensión superficial. ¿Cómo? Sí, técnicamente sí, porque está formada por una parte por agua, pero lo que pasa es que dentro de la sangre hay otros componentes, pero sí, cuando nosotros veamos la parte de respiratorio de alvéolo, justamente lo que va a hacer tensión va a ser la parte acuosa de la sangre, ¿sí? Y ahí va a estar el problema, ¿no? Entre el aire y el agua, y lo que va a intentar hacer el agua dentro del alvéolo. Que como que no lo explico ahora porque si no es mucha información al pedo, porque después no, o sea, hay una parte de respiratorio que todavía no vimos y no se va a entender. Pero cuando lo veamos se van a acordar de la importancia que tenía la tensión superficial. Bueno, esto tampoco, así que me lo salteo. Vamos con lo importante. Porque había muchas cosas importantes, pero lo tengo acá, sí, lo tengo acá. ¿Qué es lo de las soluciones hipotónicas, hipertónicas y toda esa cuestión? Esto acá. Bueno, hago una introducción como para que recuerden, que ahora vamos a hablar de soluciones, entonces como para que recuerden qué es una solución. Entonces, una solución es una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir que sea homogénea? Que yo no le puedo ver las fases a la mezcla. No hay fases. Una mezcla heterogénea es, por ejemplo, el agua con el aceite, que yo puedo ver dónde arranca un elemento y dónde arranca el otro. En el caso de las soluciones, todo está mezcladito de manera tal que no veo fases. No quiere decir que no están los elementos. Yo no lo veo así, tac, 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 en fases. Y dentro de solución, ¿qué tengo que saber? El concepto de soluto y de solvente. ¿Qué es un soluto? El soluto siempre en las soluciones se define como el componente que está en menor cantidad dentro de la solución. Y el solvente es aquel elemento o sustancia que está en mayor cantidad, ¿sí? Esto no aplica para las sustancias en las que el agua es el solvente, ¿sí? Porque por más que el agua esté en menor cantidad, siempre va a ser el solvente. ¿Se entendió? O sea, en la vida en general, el soluto es lo que está en menor cantidad, el solvente es lo que está en mayor cantidad. Ahora, en las soluciones en las cuales yo uso agua,
El solvente siempre es el agua, esté o no esté en mayor cantidad. Claro, la solución es acuosa. Bueno, Sabri, no pasa nada. Después ves la grabación. Sí, que es lo que vamos a ver nosotros en biología y en realidad es lo que nos importa porque justamente nuestro cuerpo, todas las reacciones que hace, las hace en agua. Pero como para que sepan para la vida que si yo tengo una solución de alcohol con sal, ¿sí? Lo que esté en mayor proporción va a ser el alcohol claramente, eso es el solvente. Hay muchos tipos de soluciones. Bueno, y acá el concepto de disolver y diluir. ¿Qué es una disolución? La disolución, ¿por qué está marcando? Qué boluda, estoy con el power anterior. Con razón. Yo veía que no me cambiaba el power y digo, ¿what? No, hoy es lunes y estoy en Narnia yo. Eso me pasa por querer estar haciendo 20 cosas a la vez. Perdona a los que están viendo el video. La desprolijidad máxima. Ahora sí. Ahí va. Pues ya. Bueno, entonces, les decía, ¿qué es una disolución? Es disolver. ¿Qué es disolver? Es meter un componente en agua en este caso, ¿sí? Como les está mostrando acá el dibujito. Es tirar una sustancia adentro del agua. El ejemplo que yo les había puesto era el del jugo Tang. Viene en polvito y yo lo que hago es disolverlo en agua para formar la solución, ¿sí? Que sería el jugo Tang en la jarra. Ahora, ¿a nosotros qué nos importa? Lo que nos importa es qué les va a pasar a las moléculas cuando yo las disuelvo, ¿sí? Y por qué justamente el agua tiene la capacidad de disolver cosas. Que es esto que yo les contaba la otra vez, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, está formado... ¡Ay, Dios! Se escribe así, cloruro de sodio... Horrible, ¿no? Pero sodio-cloro. El cloruro de sodio es la sal de mesa. La sal con otras cosas, ¿no? Porque lo rellenan con un montón de otras huevadas que no vienen al caso. Pero fíjense cómo, por las cargas, el sodio se une con el cloro por complementariedad de cargas. Se atraen entre ellos por las diferencias de cargas y entonces terminan formando esto que es la sal. Cuando yo la sal la meto en agua, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué se disuelve la sal en agua y yo dejo de ver los granitos de sal cuando revuelvo? El agua es lo que yo les explicaba. Según su polo negativo o su polo positivo, me separa a los iones sodio y a los iones cloro, me los separa. Y al separármelos, deja de existir la sal como cristal, como cloruro de sodio, ¿sí? Como molécula, pero sigue existiendo como iones adentro de esa solución, ¿sí? No es que desaparecen las moléculas o los átomos, simplemente que dejan, o sea, yo no las veo con mis ojos, pero siguen estando ahí adentro. Entonces miren, acá en este dibujito, ven que las moléculas de agua con los iones, con el polo positivo de los protones de hidrógeno, se junta con el cloro. Y con los iones, y con el lado negativo del oxígeno se junta con el sodio. Acá estos dibujitos que están acá es lo mismo, que es todo lo que les puse en la teoría. Entonces se me separa el sodio y el cloro en los iones. En el ion sodio con carga positiva y en el ion cloro con carga negativa. Y de esa manera se disuelven las cosas en agua. El agua tiene la habilidad de separar cosas, sobre todo los elementos, las moléculas están formadas por iones.
Hay otras cosas que cuando yo las disuelvo en agua no se desarman en sus partes, en sus componentes. Bueno, esto es más de lo mismo. Los dibujitos todos los tienen en el coso, en la bibliografía. Así que no me voy a meter mucho en eso. Y esto que les expliqué, lo de concentración de las soluciones, ¿sí? Es para que sepan cómo van a venir medidas las cosas en todo lo que usemos en la vida diaria o en el hospital también, ¿eh? Formas de expresar cómo están esos solutos, qué tan concentrados están esos solutos en esa solución, ¿sí? Entonces, ¿qué es una concentración? Cuando yo hablo de concentración estoy diciendo la cantidad de soluto que tengo en una cantidad determinada de solución. ¿Cuánto soluto tengo en tanta cantidad de solución? Eso es una concentración. Hay distintas maneras de expresar la concentración. Una de ellas es el porcentaje volumen en volumen. Esta, por ejemplo, es la que se usa en las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque los dos componentes son líquidos, por eso volumen en volumen, alcohol y agua. ¿Qué quiere decir porcentaje volumen en volumen? Es la cantidad, los mililitros de algo, vamos a poner etanol por poner un ejemplo, los mililitros de etanol que hay en 100 mililitros de solución. Esto es siempre igual, lo de los 100 mililitros. ¿Por qué? Porque es un porcentaje. El porcentaje siempre es en base 100. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando yo leo una botella y me dice que la cerveza, el IBU o el no sé qué, el porcentaje de alcohol es 4%, volumen en volumen, ¿qué me está queriendo decir? Que por cada 100 mililitros de birra yo tengo 4 mililitros de alcohol. ¿Sí? Obviamente, cuanto más grande sea el porcentaje volumen en volumen, más impedante es esa sustancia alcohólica, porque más concentrado está el alcohol. Miren el whisky. El whisky tiene 45% volumen en volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 100 mililitros de whisky, la mitad es alcohol. Casi la mitad es alcohol. ¿Sí? ¿Se entiende la forma de expresar la concentración? Esta, de volumen en volumen. Sí. Sí. Tal cual. Vos tenés que, te dice que le tenés que poner 120 mililitros de agua segura, qué sé yo, para alcanzar la concentración que hace falta que tenga el antibiótico para actuar. ¿Sí? Si vos te pasás de agua o te quedás corta de agua, estás dándole, entre comillas, al nene una cantidad de antibiótico mayor o menor. Por eso siempre hay que respetar el armado de esas sustancias, la reconstitución. Nosotros le decimos reconstitución. Esas son medicaciones que necesitan ser reconstituidas, que vienen en polvo o lo que sea, y hay que prepararlas. En el hospital a veces también tenemos que preparar, ¿sí? Soluciones o medicaciones. Después esto tienen que aprender, yo la verdad no sé en qué materia, pero tienen que aprender ¿cómo se dice?
a contabilizar ciertas cosas. Tienen que aprender goteo, cómo se pasan las medicaciones, cómo hago yo para reconstituir medicaciones, un montón de cosas que me exceden a mí ya. Creo que en prácticas se tiene que ver eso. Yo igualmente le subí unos libros que se los dejé en el Classroom, donde están todos los libros de enfermería, que es cálculo de dosis, cómo hacer goteo, todas esas cosas. Fluidoterapia para ustedes es el Padre Nuestro de la enfermería. Sobre todo porque son ustedes los que cuelgan medicaciones, pasan medicaciones, le dan a los pacientes las medicaciones, entonces tienen que manejar mucho de concentración, de reconstitución, de todo eso. Pero desconozco en qué materia lo van a ver, pues puede que lo vean en práctica, imagino que lo van a ver en práctica. Otra forma de expresar la concentración es con porcentaje peso-volumen, que acá es gramos de cierta sustancia en 100 mililitros de solución. Entonces, por ejemplo, esta es la manera de expresar la lavandina. Si ustedes van a mirar la etiqueta de la lavandina les dice, por decirte una huevada, no sé cuánto, vamos a poner 5% peso en volumen. ¿Qué te está queriendo decir? Que vos tenés 5 gramos de hipoclorito de sodio, que es la fórmula química de la lavandina, por cada 100 mililitros de esa lavandina. ¿Esto para qué sirve? Para armar las lavandinas que desinfectan. La lavandina así como viene no sirve para nada. Yo me he cansado de decirle a mi mamá que tira el chorro de lavandina y pasa el trapo. No mata nada eso. La lavandina que mata tiene una concentración particular, ya la vamos a ver después cuando veamos bioseguridad en condiciones y medio ambiente del trabajo, y se tiene que preparar de una forma particular, ¿sí? Echar lavandina del pote como viene no hace nada, es lo mismo que la nada. Estás gastando 25, me dice Dionisia, gracias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que trae 25 gramos de hipoclorito de sodio cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Cada 100 mililitros del pote de lavandina hay 25 gramos de hipoclorito de sodio, que es el elemento de la lavandina. Lo mismo con el alcohol. ¿Se acuerdan? La otra vez hablábamos del alcohol que estamos usando hoy en día por el coronavirus. El alcohol que te venden en las farmacias es un alcohol al 95, creo. Dice alcohol 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 100 mililitros de ese alcohol, 95% es etanol puro. ¿Sí? Ahora, el alcohol que desinfecta es alcohol al 70. Entonces vos para preparar, ¿sí?, tenés que usar podés usar este alcohol al 95, pero lo vas a tener que llevar al 70. ¿Qué vas a tener que hacer? Diluirlo. Agregarle una cierta cantidad de agua hasta llegar a la concentración de 70 en vez de 95. Ese es el concepto que les quiero dar, que entiendan. Uno puede jugar con las concentraciones, lo hacemos todo el tiempo, pero hay en algunos casos en los que yo tengo que ser muy cuidadoso con lo que estoy haciendo, porque más si le estoy pasando medicación a los pacientes, ¿sí? Y otra forma de expresar la concentración, que es por ahí lo que más me importa, es la molaridad. ¿Por qué? Porque la tienen que usar para presión osmótica. ¿Qué es la molaridad? Es la concentración de moles, la cantidad de moles de soluto que hay en un litro de solución. Esto es siempre así. Moles de soluto por litro de solución, ¿sí? Entonces fíjense acá, yo les puse algunos ejemplos. Que dice que yo tengo una solución de glucosa, ¿no?, que tiene 10 moles de glucosa en un litro de solución.
Entonces, ¿cuál es la concentración de esta solución? 10 molar. 10 moles de glucosa en 1 litro de solución. Esa es la concentración. 10 molar. Ahora, el ejercicio me pregunta y dice, ¿cuántos moles de glucosa hay en 100 mililitros? O sea, 0,1 litro de la solución anterior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una regla de 3 simple. Si yo en 1000 mililitros, que es este litro, tengo 10 moles de glucosa, en 100 mililitros de solución, 0,1 litro es lo mismo que decir 100 mililitros, por eso también les decía que tienen que saber pasaje de unidades. En nuestro medio es fundamental saber pasar unidades de un lado para el otro, porque a veces en el laboratorio te viene expresado en gramos litro y vos lo necesitas en miligramos decilitro y lo tenés que pasar vos, ¿sí? Entonces, 0,1 litro, que es lo que me está preguntando el ejercicio, es lo mismo que decir 100 mililitros. ¿Cuántos moles va a haber? X. ¿Cómo hago la regla de 3 simple? Multiplico 100 por 10 y lo divido por 1000. 100 por 10, acá se lo dejé yo escrito, 100 por 10 y lo divido por 1000 me da 1 mol. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos moles de glucosa hay en 100 mililitros de esa solución? 1 mol. No pongo 1 molar. ¿Por qué? Porque la molaridad se expresa siempre en litros y yo acá estoy mirando un pedacito de la solución. Estoy diciendo que en un pedacito de la solución, para siempre respetar la concentración que es 10 molar, en 100 mililitros siempre tiene que haber 1 mol. Cuenten, si yo tengo 100 mililitros, 1 mol, 100 más 100 más 100 más 100, 10 veces 100 que hace 1 litro, me da 10 moles. ¿Sí? Alcanzo la concentración de la solución. Esa es la idea. Respetar siempre las concentraciones. A ustedes a veces les va a pasar que la concentración de tal fármaco es, qué sé yo, 2 molar. Ahora, vos no le tenés que pasar 2 litros al paciente o 1 litro al paciente, le tienen que pasar 100, 250 mililitros. Entonces tenés que hacer el cálculo para respetar la concentración de ese fármaco o de esa molécula. ¿Se entiende más o menos el porqué de esto? Pasa que así en el aire es muy difícil, hasta que no lo tengan que hacer no se van a dar cuenta cómo les sirve o qué es por dónde viene la mano. Yo ejercicios no voy a tomar en el parcial, solo les dejé los ejercicios ahí a modo de, por si alguno quería usarlos como para practicar, no sé, traspaso de unidades y esas cuestiones, pero no voy a tomar con ejercicios en el parcial. Más o menos concentración, ¿se entendió? Sí, ¿no? Hablen, que estoy ahí sola, hablando sola como una loca. Sí, dice la otra. Por ahí después lo que podemos hacer es otro día hablar solo de concentración, como para que se vayan acostumbrando, para cuando les toque prácticas u otras cosas. Pasa que si me dedico hoy a eso, me pierdo la otra parte que es presión osmótica y demás, que sí voy a tomar. Como esto no lo voy a tomar, me parece medio al pedo perder tiempo en eso hoy. Pero después de última hacemos una clase de consulta exclusiva de concentraciones, ejercicios, pasaje de unidades, pasamos de un lado para el otro,
¿sí? Y busco ejemplos prácticos de lo que se usa en el hospital para que quede claro, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre disolución y dilución? Diluir es aumentar la cantidad de solvente, ¿sí? Es cambiar, como se ve acá, la cantidad de solvente. Yo tengo esta cantidad de solvente, agrego más agua, y entonces, ¿qué va a pasar cuando yo agrego solvente? Si yo acá tengo 5 moléculas, 1, 2, 3, 4, 5, en esa cantidad de volumen, cuando yo aumento el volumen, ¿sí?, las voy a seguir teniendo. Lo que va a cambiar es qué tan separadas o qué tan juntas están. Entonces, la concentración va a variar. Acá están más apretadas, por lo cual están más concentradas, y acá, cuando yo aumento el volumen, van a estar menos concentradas, ¿sí? Entonces, diluir, la idea de la dilución, de aumentar el solvente, es bajar la concentración, que era lo que les decía la otra vez con el jugo tang. Vos armaste la solución, le metés un trago, quedó demasiado puro, ¿qué haces? Le agregas más agua. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás diluyendo. ¿Estás perdiendo soluto? No. El sobre entero de jugo tang que pusiste la primera vez sigue estando. ¿Por qué vos sentís que está más suave cuando le seguís agregando agua? Pues está menos concentrado, ¿sí? Las moléculas están más separadas y por lo tanto por eso sentís que no está tan puro. Pero sigue estando. A mí lo que me interesa que entiendan es que el soluto no se pierde, ¿eh? Lo único que hace es estar más separado, pero sigue estando. Si yo le puse 1 gramo a esta solución, 1 gramo de algo, cuando le agrego más solvente sigue estando el gramo acá adentro, nada más que en un volumen distinto, ¿sí? Y eso me modifica la concentración. Acuérdense que concentración es cantidad de soluto en un nivel, en una cantidad de solución, ¿sí? Esa es la concentración. Bueno, esto más de lo mismo, pin, pin, pin. Me voy a quedar sin tiempo, estoy al horno. Bueno, voy a intentar explicarlo lo más rápido que pueda. Y acá viene como la parte más como importante de todo el tema de agua, que es la ósmosis, la presión osmótica y demás cuestiones. ¿Algo de eso entendieron cuando lo leyeron, viendo el video, etcétera? ¿Se entendió más o menos? Como para que no lo explique de cero. ¿O hay alguna duda particular? Mazo, dice el otro. Bueno, a ver. ¿Qué tengo que tener en cuenta en presión osmótica? Tengo que tener en cuenta que cuando yo meto algo adentro de una solución, cuando yo meto soluto adentro de una solución, ese soluto puede ser que se divida en partes, en sus partes conformantes, y que me genere partículas, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. ¿Qué tipo de sustancias se parten, se dividen en sus partes? Generalmente las sustancias iónicas, o sea, las sales, todo lo que está compuesto por iones. Miren, fluoruro de sodio, esto que no sé cómo mierda se pronuncia, carbonato de cloro, creo que es una cosa así, esto que tampoco sé cómo mierda se pronuncia, pero fíjense que son todos compuestos iónicos. Ven que cuando los meto en agua se separan en sus componentes.
ion sodio, ion cloro, ion calcio, ion cloro, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que pensar es, si yo agrego esa sustancia adentro del agua, ¿se va a separar en partes o no? ¿Por qué tengo que pensar eso? Porque cada una de estas partes va a ejercer presión osmótica, es decir, va a atraer agua, va a intentar atraer agua, y por lo tanto no es lo mismo si de un lado de la membrana de la célula tengo glucosa, así tengo glucosa más sodio más cloro más calcio, ¿sí? La fuerza que va a atraer el agua es distinta. El concepto es que las sales se dividen en sus componentes: sodio por un lado, cloro por el otro, calcio por un lado, los dos cloros por el otro, y cada uno de estos elementos genera presión osmótica. Para hablar de presión osmótica tenemos que definir qué es la ósmosis, ¿sí? Porque la presión osmótica va a responder al movimiento de agua, que es la ósmosis. Entonces, ¿qué es la ósmosis? Es el pasaje de sustancias a través de una membrana que tiene que ser semipermeable. ¿Por qué semipermeable? Porque las membranas semipermeables son las únicas que permiten el movimiento del agua. La membrana semipermeable se define como una membrana que deja pasar el agua, pero no deja pasar los solutos, ¿sí? Entonces, estas son nuestras membranas. En realidad nuestras membranas son semipermeables y permeables dependiendo de lo que estemos hablando, pero el concepto para ustedes es membrana semipermeable, ¿sí? Una membrana semipermeable deja pasar el agua, pero no deja pasar el soluto. ¿Qué es la ósmosis entonces? El movimiento de ese agua a través de la membrana semipermeable. ¿Qué va a hacer que el agua se mueva? ¿Qué es lo que hace que el agua se mueva? La diferencia de concentración, ¿sí? Por eso la otra vez yo les hablaba del gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente? Es la diferencia de algo. Si yo tengo así una membrana semipermeable acá en el medio y a los dos lados de esto tengo, por ejemplo, 1 gramo de sal de cloruro de sodio, y de este lado tengo 10 gramos de cloruro de sodio, acá estoy generando un gradiente de concentración. Supongamos que ambos están en 1 litro de agua. Estoy generando un gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de concentración. Esto que está acá está más concentrado, esto está más concentrado, 10 gramos en 1 litro, esto está menos concentrado, o sea, hay una diferencia a los dos lados de la membrana. ¿Y qué va a pasar? Esto a la naturaleza no le gusta, no le cabe. ¿Por qué? Porque hay lío molecular ahí, hay fuerzas. La naturaleza tiende a ordenarse. Todos los sistemas buscan ordenarse. ¿Y cómo lo van a hacer? Como la membrana es semipermeable y no deja que los solutos se muevan para nivelarse entre ellos, ¿quién va a ser la que me nivele esa diferencia de concentración? El agua. Entonces la única que se va a poder mover de un lado para el otro para que esto se nivele y deje de generar presión en el sistema es el agua, ¿sí? Ese concepto se entendió. Un gradiente es una diferencia de concentración a los lados de la membrana, y la única que va a poder disipar ese gradiente, romper ese gradiente, anular ese gradiente es el agua.
¿A través de qué? De la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? El pasaje de agua a través de una membrana semipermeable, el movimiento de agua, ¿sí? ¿Qué? Sí. El gradiente, un gradiente de concentración es una diferencia que hay a los dos lados de una membrana semipermeable. En este dibujo que yo les hice acá, fíjense que la membrana semipermeable es esto que estaría acá en el medio, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce el gradiente? ¿Por qué hay diferencia? Porque de este lado yo tengo 10 gramos de cloruro de sodio en 1 litro, o sea, esta solución está más concentrada que esta que está acá, que tiene 1 gramo en 1 litro. Hay diferencia de concentraciones. La de la izquierda está más concentrada que la de la derecha. Por lo tanto, el sistema se pone nervioso porque al haber diferencia lo que intenta hacer es nivelar esas diferencias, ¿sí? No quiere que exista diferencias de concentración. Entonces, ¿por qué es importante el gradiente? Porque el gradiente es el que me va a hacer mover el agua. Mientras exista diferencia, el agua se va a mover. Cuando no exista diferencia de concentraciones, el agua no se va a mover, porque no tiene la necesidad de igualar nada. ¿Sí? Otra cosa que es importante que sepan de los gradientes, ¿qué es? Que las moléculas se mueven siempre a favor del gradiente. ¿Qué quiere decir eso? A favor del gradiente, desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. Eso es siempre así. Todo se mueve desde donde sobra hacia donde falta. El agua también tiene gradiente, ¿eh? El agua acá está en menor proporción que acá, ¿sí? Entonces va a haber un movimiento de agua desde este lugar, ahora lo vemos, hasta este lugar para nivelar esas concentraciones. ¿Hasta acá me siguieron? Con el tema del gradiente y la ósmosis y qué sé yo qué más. Bueno, ahora viene justamente lo de la presión osmótica. Esperen que quiero llegar acá. ¿Qué es la presión osmótica entonces? La presión osmótica es una expresión de la fuerza que está haciendo ese gradiente. O sea, es una expresión de qué tanta diferencia a los dos lados de la membrana tengo y de qué tanta agua va a pasar de un lado para el otro. Es eso, ¿sí? Pasa que cuando vos lees la definición de presión osmótica no te suena a qué es eso, porque te dice que la presión osmótica es la presión que tengo que aplicar a una solución para evitar el flujo neto de agua, ¿sí? Pero básicamente para ustedes, para la vida, la presión osmótica les está hablando de la diferencia de concentración que hay a los dos lados de la membrana y qué tanta agua va a pasar para nivelar esa diferencia. Cuanto mayor es la presión osmótica, más diferentes son esos dos compartimentos, ¿sí? Ahora les explico por qué. Entonces, fíjense acá el dibujito. Yo tengo la membrana semipermeable en el medio. Ay, Dios, no sé qué pasó ahí. Tengo la membrana semipermeable en el medio, ¿no? No se ve un pomo. Esperen que lo voy a agrandar. Ahí.
La membrana semipermeable en el medio, ¿no? De este lado, ¿qué tengo? Tengo una solución, no me va a decir que no me deja escribir, oh Dios, no importa. Tengo una solución que tiene, miren, 1, 2, 3, 4, 5, ponele, ¿no? Cositas rojas, 5 solutos rojos. Y del otro lado tengo muchos más solutos. Y la cantidad de agua es la misma, ¿no? Se está viendo ahí en el dibujo. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que del lado de la izquierda la concentración de esta solución es baja. Hay más cantidad de agua y menos soluto. ¿Sí? Y de este lado la concentración de la solución es alta. Hay mucho soluto para la misma cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, acá hay un gradiente. Hay una diferencia de concentraciones a los dos lados de la membrana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el agua? Como el agua es la única que se puede mover a través de la membrana semipermeable para equilibrar esa diferencia de concentraciones, para que me queden igual, entre comillas, lo que voy a tener que variar es el volumen. El soluto no cambia. Acuérdense que lo único que puedo hacer para modificar las concentraciones es cambiar el volumen. Entonces, miren lo que hace el agua. Se mueve desde donde sobra agua hacia donde falta agua. Bueno, no se va a mover al revés. O lo que es lo mismo, el agua se mueve desde la solución menos concentrada a la más concentrada para disipar el gradiente de concentración. ¿Sí? Díganme si se entiende. ¿Se entiende? Entonces, miren el dibujo de la derecha. ¿Qué hizo el agua? Se movió desde la solución menos concentrada a la más concentrada. Y miren lo que pasó. Cuando yo le aumenté el volumen a la solución que estaba más concentrada, las moléculas se separaron. ¿Sí? Entonces, la que estaba más concentrada ahora no lo está más. Aunque los volúmenes sean distintos, ambas alcanzaron la misma concentración. ¿Sí? Miren el dibujito que te lo pone literal. ¿Ven que el espacio que hay entre las moleculitas es como la misma? ¿Sí? Entonces, lo que hizo el agua justamente es separarme las moléculas que en este lado, en la solución que estaban concentradas, estaban todas pegoteadas, me las separó, y al separármelas baja la presión. ¿Qué es la presión? La presión es la fuerza que hacen las moléculas. Las moléculas, cuando están todas juntas en las soluciones concentradas, están rompiendo las bolas, como los pibes en la escuela, en la secundaria. Cuando están todos juntos, rompen las bolas. ¿Qué hacen los profesores de la secundaria? Los separan, los mandan uno a cada punto del aula para que no jodan. Acá es lo mismo. ¿Qué va a hacer el agua? El agua me va a separar las moléculas de la solución concentrada para que estén lo más lejos posible y de esa manera no hagan presión. ¿Sí? No jodan. Y ahí el sistema se me equilibra. Me queda en igualdad de condiciones, entre comillas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la presión osmótica entonces? La presión osmótica me mide la fuerza que están haciendo estas moléculas. Esperen que voy a escribir porque si no, acá. Es la fuerza que están haciendo estas moléculas que están concentradas. Ahí les va a aparecer, La presión osmótica es la fuerza que está haciendo esta solución que está concentrada para atraer agua.
Eso es la presión osmótica. ¿Sí? Es la fuerza que hace la solución concentrada para traer agua de la otra solución, ¿no? De la solución que le sobra agua. Cuanto más concentrada esté una solución, más presión osmótica hace, o sea, más agua chupa. ¿Sí? Y eso tiene importancia para esto que está acá, que son los tipos de soluciones osmóticas que existen. ¿Sí? Después, si quieren, podemos hacer otra clase hablando solamente de soluciones osmóticas. Pues este concepto tiene que quedar clarísimo para la vida, clarísimo. Entonces, en base a la presión osmótica, ¿qué tipos de soluciones osmóticas existen? 3. Soluciones isotónicas o isoosmóticas, que es lo mismo. Soluciones hipotónicas o hipoosmóticas y soluciones hipertónicas o hiperosmóticas. Obviamente acá de esto se entiende que yo para hablar de solución hipo e hiper tengo que estar comparando dos soluciones, ¿no? Pues si no, con el aire no puedo comparar, tengo que comparar soluciones entre sí. Entonces miren los dibujitos de acá abajo. Uy, me cago en la mierda. Esperen que corro todo esto. Miren los dibujitos. Si me funcionara el coso, no me funciona. Bueno, voy a matar a la computadora esta. Ahí está. Eso, mi vida, eso es lo que quería que hicieras. Bueno, entonces, miren acá. ¿Qué es una solución isoosmótica? Una solución isoosmótica es una solución que la presión a los dos lados de la membrana está igualada, es la misma. ¿Por qué? Porque las concentraciones son iguales. Miren acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A los dos lados de la membrana hay la misma cantidad de soluto en la misma cantidad de solución. Por lo tanto, las concentraciones a los dos lados de la membrana son iguales. Esas soluciones que tienen la misma concentración y por lo tanto hacen la misma presión osmótica se llaman soluciones isoosmóticas. Iso viene de igual. Iso quiere decir igual. Que son las soluciones que nosotros tenemos que tratar de utilizar en el hospital. Isoosmótico ¿con qué? Con las células nuestras, con los líquidos corporales nuestros, que después ya vamos a ver. ¿Sí? Pero por ejemplo, viene un ringer lactato, una solución fisiológica isoosmótica, vienen preparados isoosmóticos y van a aparecer así en la etiqueta. Solución isoosmótica de cloruro de sodio. ¿Qué quiere decir solución isoosmótica de cloruro de sodio? Que tiene la misma concentración que la que nosotros tenemos en el plasma. Respeta la concentración de iones que yo tengo en el interior de mi cuerpo. ¿Sí? Ahora, vamos para este lado. ¿Qué es una solución hipoosmótica? Una solución hipoosmótica es aquella que tiene menor concentración. Hipo viene de chiquito, de menor, comparada con la otra. Miren acá, 0,75 molar, 1 molar. Esta tiene menos soluto que esta. Por lo tanto, esta está menos concentrada y esta está más concentrada. ¿De dónde hacia dónde se va a mover el agua acá?
El agua se va a mover desde la solución que le sobra agua, esta, la menos concentrada, hacia la que está más concentrada. ¿Para qué? Para nivelar las concentraciones. Fíjense la flecha. La flecha grande se mueve de la izquierda a la derecha. El agua va desde la solución hipoosmótica a la hiperosmótica. ¿Para qué? Para bajar la concentración de la hiperosmótica, que es esta, la de la derecha, y nivelar las concentraciones hasta que me queden así, como las del medio, isoosmótica, o lo más isoosmótico posible. ¿Sí? Y de acá es lo mismo, pero al revés. Esta solución es la que está más concentrada, se llama hiperosmótica, y la que está menos concentrada es la hipoosmótica, y por lo tanto el agua se mueve desde esta, que es la que está menos concentrada, a la que está más concentrada. ¿Sí? ¿Se cachó? ¿Se entendió? Miren, con esto cierro. Y les prometo que otro día vemos soluciones literales de que se usan en el ambiente. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué yo quiero, y les pido que en algún momento, no ahora, miren el material que les dejé sobre soluciones en enfermería? ¿Qué pasa si yo me equivoco y le paso soluciones a los pacientes que no tienen nada que ver con la concentración que nosotros manejamos en el plasma? Por ponerles un ejemplo, nosotros tenemos un suero que es el 0,9%, porque tiene 0,9 gramos de cloruro de sodio por 100 mililitros de solución. Ese es el suero fisiológico que utilizamos normalmente. Es un suero isotónico con el plasma nuestro, con las células nuestras. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de usar un suero 0,9 uso un suero 25? ¿Qué es un suero 25? Un suero 25 es una solución hipertónica. Tiene más cantidad de cloruro de sodio, ¿sí?, que nuestro cuerpo. ¿Qué le va a pasar a nuestras células con lo que vimos antes? Si yo le estoy poniendo una sustancia hipertónica, le estoy pasando por vena una sustancia hipertónica o hiperosmótica, el agua ¿de dónde hacia dónde se va a mover? Va a salir de las células nuestras hacia afuera para tratar de bajar la concentración del plasma, y por lo tanto se nos deshidratan las células. ¿Sí? Esto es lo mismo que está puesto acá arriba. Miren, si yo le meto un suero hipertónico a un paciente, la célula nuestra sale, el agua de nuestra célula sale para intentar bajar la concentración de ese suero que le acabamos de meter, y por lo tanto se nos deshidratan las células, que no está para nada bueno. Y si yo uso un suero hipotónico, que en vez de usar 0,9 uso uno que sea 0,1 o 0,2, ¿qué va a pasar? Le estoy metiendo una solución hipotónica o hiposmótica, o sea, con una concentración más chiquita que la que normalmente existe en el plasma. Entonces, ¿qué les va a pasar a nuestras células? Les va a entrar agua, porque la concentración es mayor adentro de la célula que afuera, y el agua se va a mover desde el suero hacia adentro de nuestras células, como se los muestra acá el dibujito, y la célula se hincha hasta que explota, pudiendo generar hemólisis, que es un concepto que vamos a aprender más adelante, que es la ruptura de los glóbulos rojos y que trae sus consecuencias adentro del cuerpo, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir?
¿Existen distintos sueros? Existen. ¿Se pueden usar todos? Se pueden. Para situaciones particulares. ¿Sí? Tengo que fijarme qué tipo de paciente tengo enfrente y qué suero voy a usar. Porque no da igual usar cualquier suero o cualquier medicamento. En este caso estamos hablando de suero porque es lo que normalmente viene con distintas concentraciones. ¿Sí? En farmacología, si tienen la suerte de tenerme a mí el año que viene, yo puse toda una parte de fluidoterapia donde explico estas cosas. Pero para explicar sueros, concentraciones de sueros, qué suero tengo que usar en cada uno de los pacientes, es necesario que entiendan que es una ósmosis. ¿Sí? Que me voy a encontrar ahora con mis alumnos mañana a ver si saben. No sé si se los explicaron. Uy, tengo 4% de batería, se me va a cortar el teléfono. ¿Se entendió lo que expliqué? Más o menos.